¿Aceptarías que tu país perdiera su soberanía a cambio de estabilidad económica? Ya sé que suena extremo, pero una publicación desde la Casa Blanca abrió una pregunta que parecía imposible. ¿Y si un país de Latinoamérica terminara convirtiéndose en el Estado 51 de Estados Unidos? Y no importa si me estás viendo desde Argentina, México, Paraguay, Colombia, Uruguay, Venezuela, porque detrás de ese mapa hay una duda que nos recorre a todos. Cuando el dinero no alcanza y el futuro se ve nublado, ¿cuánto de lo que somos estamos dispuestos a entregar para vivir tranquilos? En este video quiero que miremos de cerca esa publicación, pero sobre todo que nos miremos a nosotros mismos. ¿Es esta salida real a nuestra crisis o nuestra pérdida de identidad como latinos? Porque lo más impactante no es lo que se diga desde Washington, es lo que estamos dispuestos a responder nosotros cuando se pone nuestra libertad en una balanza. ¿Qué hay detrás de esta propuesta silenciosa que podría redibujar nuestras fronteras para siempre? Te invito a quedarte hasta el final porque esto nos toca a todos, sin importar desde el país en el que me estés viendo. Bienvenidos a un nuevo video de Iraxuma Blog. Comenzamos. Todo esto no comenzó con la publicación de la Casa Blanca. Semanas antes, Donald Trump ya había lanzado una frase que muchos tomaron como una simple provocación: Estado 51. Lo escribió después de que Venezuela ganara el Clásico Mundial de Béisbol. En ese momento, la mayoría no imaginó que semanas después el tema volvería desde la propia Casa Blanca. Dijo que estaba considerando seriamente la posibilidad, y ahí fue cuando la conversación empezó a cambiar, porque más allá de los memes, titulares o discusiones políticas, la idea empezó a tocar algo mucho más profundo. Pero semanas después el comentario dejó de parecerse una historia viral. La Casa Blanca publicó una imagen con el mapa de Venezuela cubierto con la bandera de Estados Unidos, junto a una frase muy particular: Estado 51. Poco después, Trump volvió a hablar del tema públicamente en Fox News. Después de casi 3 décadas de crisis política, colapso económico, migración masiva, millones de venezolanos han tenido que reconstruir sus vidas lejos de su país. Y mientras algunos defienden la soberanía como algo intocable, otros sienten que el país que conocían desapareció desde hace mucho tiempo. Y quizás por eso esta conversación empezó a generar tanto impacto en toda Latinoamérica. La pregunta dejó de sentirse solamente venezolana y empezó a tocar temas incómodos para toda la región: economía, estabilidad, migración, influencia extranjera y soberanía. Pero aquí es donde todo se vuelve más incómodo. Si algo así hipotéticamente ocurriera, ¿qué tendría que pasar un país latinoamericano para formar parte del territorio estadounidense? Te leo en los comentarios. ¿Cómo reaccionaría el resto de la región? ¿Qué pasaría con el petróleo, los acuerdos, el Mercosur o incluso con los millones de venezolanos que hoy siguen repartidos por todo el mundo? Y sobre todo, ¿hasta dónde puede llegar una sociedad que siente que ya no tiene nada que perder? Pero antes de imaginar un nuevo mapa para Latinoamérica, hay algo importante que entender. Convertir un país en el estado número 51 de Estados Unidos no es algo que pueda decidirse en una entrevista, ni en una publicación de redes sociales. Y en el caso de Venezuela, el camino sería quizás algo más complejo, o tal vez no, porque Venezuela sigue siendo un país soberano reconocido internacionalmente o por algunos países. Y para que algo así pudiera discutirse seriamente, tendrían que haber muchos cambios políticos, económicos, legales y sociales enormes. Probablemente tendría que haber un referéndum consultivo o una votación popular desde Venezuela y posteriormente pasar por el Congreso de los Estados Unidos para discutir una decisión tan histórica. Y ahí quizás es donde todo se vuelve más complicado. No sería como modificar una frontera o anexar un territorio pequeño. Estaríamos hablando de incorporar a un país latinoamericano completo, con su propia historia, su cultura, sus instituciones y una de las reservas petroleras más grandes del planeta. Algo así no tendría precedentes modernos en la región. Y seguramente te estarás preguntando, ¿y qué pasa con Puerto Rico? Ojo con esto, Puerto Rico no pertenece a un estado de Estados Unidos. Puerto Rico es un estado libre asociado. Puerto Rico es un territorio que vive en una especie de limbo. Vinculado a Washington, sí, pero sin los mismos derechos que alguien que vive en Florida o en Texas. De hecho, los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, pero todavía no tienen voto presidencial pleno ni representación completa en el Congreso. Y después de décadas, su estatus político sigue sin resolverse. Y eso deja algo claro: estos procesos pueden durar años, décadas
o quedarse atrapados para siempre en debates políticos. Pero supongamos por un momento que ese camino sí se recorriera. ¿Por qué alguien tan siquiera podría apoyar esa idea? Después de años de hiperinflación, devaluación y crisis económicas, la promesa de estabilidad puede convertirse en algo muy poderoso. Una moneda fuerte, más inversión, menos incertidumbre, mayor acceso a mercados internacionales y posiblemente una recuperación económica mucho más rápida. Después de tantos años de desgaste, es lógico que algunas personas prioricen estabilidad antes que cualquier otra cosa. Y es ahí donde aparece la otra cara de la moneda, ya que no solo estaríamos hablando de mejoras económicas, sino también de soberanía. Y en este caso, el precio sería enorme. Las decisiones más importantes ya no dependerían únicamente de Caracas. La política exterior, las leyes federales, la administración de recursos estratégicos e incluso parte del control económico pasarían a estar influenciados desde Washington. Y mientras algunos podrían verlo como una oportunidad histórica, otros la verían como la pérdida definitiva de la autonomía nacional. Por eso esta conversación genera tanta división. Y quizás el impacto más grande no solo estaría dentro de Venezuela. Si Estados Unidos tuviera presencia directa en toda Sudamérica, el equilibrio político y económico de toda la región cambiaría. Brasil, Colombia, Uruguay, Argentina, quizás todos tendrían que reaccionar. Y es ahí donde la historia deja de ser solamente venezolana. Mientras el debate sigue creciendo en redes sociales y medios de comunicación, empieza a aparecer una reacción que sorprende a mucha gente fuera de Venezuela. Y no todos hasta el momento responden con indignación. Algunos comienzan a hacerse preguntas mucho más incómodas. ¿Y si esto realmente significaría la estabilidad? ¿Y si después de tantos años de crisis, esta fuera la única manera de reconstruir un país? Y aquí es importante entender algo. Esto no nace necesariamente del deseo de perder identidad, ni de dejar de sentirse venezolano. Muchas veces nace del agotamiento, del cansancio de ver cómo generaciones enteras crecieron entre inflación, apagones, migración y crisis constantes, de familias separadas por distintos países, de personas que tuvieron que empezar de cero lejos de casa y de una sensación que se repite muchísimo entre quienes emigraron, sentir que el país que amaban dejó de existir hace tiempo. Y es en este punto donde la conversación se torna realmente difícil, porque no es lo mismo hablar de soberanía desde la teoría que hablar de soberanía desde el agotamiento. Por eso este debate termina quizás dividiendo incluso a los propios venezolanos, porque mientras algunos ven la soberanía como algo que jamás debería negociarse, otros sienten que llevan demasiados años sobreviviendo en lugar de vivir. Este tema tal vez está generando un gran impacto en toda Latinoamérica, porque aunque la historia sea venezolana, la sensación de incertidumbre, cansancio y desconfianza no es exclusiva de un solo país. Y creo que la parte más incómoda de esta historia ya no gira en torno a la política, sino alrededor de cuánto dolor puede soportar una sociedad antes de comenzar a cuestionarlo todo. Así que te pregunto, a ti que me estás viendo, ¿qué estarías dispuesto a entregar a cambio de estabilidad? Te leo en los comentarios. Llegados a este punto, es fácil perderse entre mapas, banderas y proyecciones económicas. Pero al final del día, la soberanía no es solo una línea en la arena o un escudo en un pasaporte. La verdadera soberanía es la capacidad de un pueblo para elegir su destino, sin que el hambre o el miedo terminen tomando la decisión por ellos. Y mientras Washington y el resto del mundo sigue mirando el petróleo, los minerales estratégicos y la posición geopolítica de Venezuela, millones de personas solo esperan que algún día el país que llevan en el pecho vuelva a parecerse al país en el que alguna vez caminaron. Tal vez si la pregunta de si Venezuela podría convertirse en el Estado 51 es solo el síntoma de algo más grande, un recordatorio de que en gran parte de Latinoamérica la estabilidad es un lujo que muchas personas sienten cada vez más lejano. Pero esta solo es mi reflexión desde Uruguay, viendo cómo la región sigue cambiando. Pero me gustaría escucharte a ti, sin importar desde qué país del mundo me estés viendo. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por ver estable de nuevo a tu país? ¿Crees que la identidad nacional podría sobrevivir cuando una economía colapsa? Porque más allá de los gobiernos, de las fronteras y las banderas, quienes cargan el peso de la historia son las personas. Quiero leerte en los comentarios cuál es tu apreciación, cuál es tu visión respecto a este tema y cómo esto no solo podría afectar a Venezuela, sino a toda la región. Te leo los comentarios. Si llegaste al final de este video, quiero darte las gracias por acompañarme. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte en el botón que está acá abajito porque es totalmente gratuito. Y si me sigues desde hace un tiempo en el canal, pues te mando un beso grande, un abrazo virtual. Te invito a que dejes tu aporte, tu comentario, porque es muy valioso para mí, no dejo de leerlos. Y siempre al final de cada video estoy comentando pues los comentarios más destacados.
Nos vemos la próxima en un nuevo video.